Buenas noches, nos encontramos en la segunda sesión de la semana 1 de Espacio Abierto con Profesor Virtual. Em, Estamos iniciando el módulo número 4, Textos y Visiones del Mundo, y la unidad que corresponde esta semana es la unidad 1, la semana 1, que se llama Literatura y Expresión Comunicativa. Eh, el objetivo de esta sesión es informarles a todos sobre cuál es la mejor forma de realizar las actividades integradoras, algunos tips para que ustedes consigan llevar a cabo estas actividades de manera rápida y también algunos tips de actividades que les pueden redituar puntos extra. Entonces, una de las ventajas de esto es que podemos, em, pues ustedes pueden realizar sus actividades en general y seguir algunos ejemplos. Todo esto no se solucionaría sin las preguntas que ya me han hecho y que les voy a repasar brevemente. Buenas tardes, Diana. Saludo con gusto. Buenas tardes. Estaba iniciando la grabación y antes de continuar con muchos de los contenidos que básicamente hicimos en la reunión en la que estabas ayer, quisiera saber si en algún momento pues, tú tienes dudas específicas porque el contenido va a ser muy parecido. Voy a explicar las actividades integradoras, perdón, voy a explicar el contenido de todos los temas, del material que tenemos, y luego voy a explicar el contenido de las actividades integradoras y cómo lo pueden llevar a cabo de una mejor manera. Entonces, si quieres, una vez que ya dije cuál es el objetivo, ayudarlos con sus actividades integradoras, y recomendarles las mejores lecturas o las lecturas que sean más provechosas en caso de que no tengan tiempo. Y también voy a repetir la información sobre los puntos extra que les otorgo para que ustedes puedan entregar y sobre qué textos que también voy a colocar. Quisiera empezar preguntando si tienes alguna duda específica sobre lo que de ayer a hoy. Sí, un momentito nada más que no me acuerdo muy bien. Ahorita le digo mis dudas. Mientras avanzo y Sí, me dices probablemente veas muchas cosas que viste ayer, entonces en el momento en que te acuerdes, me interrumpes y yo puedo sin ningún problema ver tus dudas, ¿vale? sí, gracias. De nada. Vamos a comenzar em, con algunas cosas que tienen que ver con los lineamientos generales. Eh, Como les dije el día de ayer, es bien importante que ustedes tengan en cuenta que el aspecto más importante de esta unidad, de esta semana y de las que vienen y de esta unidad en general, es que ustedes puedan lograr cierto nivel de lectura. Sabemos que tienen que leer bastante, sabemos que por lo menos esta semana tienen que leer 3 textos y uno más. Entonces, sabemos que eso puede ser pesado, sobre todo si algunas veces no se cuenta con tiempo y sobre todo si no se cuenta con el hábito de lectura. Entonces, para eso, pues hay algunas recomendaciones que les pueden ayudar, que son las mismas que le hice probablemente a Diana el día de ayer. Pues eso va a repercutir en el, digamos, en el buen accionar de sus textos. Eh, lo que quiero explicar son algunas de las, perdón, algunas de los contenidos que se vienen aquí y cuál es su función para entender mejor. Después me voy a enfocar en las actividades integradoras y luego voy a ver sus dudas específicas y voy a poner algunos ejemplos. Para aquellos que están viendo o que van a ver este video a partir del día de mañana por la mañana, es bien importante que eh, sepas o que repases, por si no lo hiciste el día de ayer, si no viste el video de ayer y solo vas a ver el de hoy, que revises el video del día miércoles para que revises lo del formato APA y lo del plagio, incluso algunas partes de la portada, que es algo que recordé ahora que estaba mencionando Diana. Y básicamente eso te puede ayudar muchísimo
si ves el video, te puede ayudar muchísimo a revisarlo. Si tienes alguna duda o pregunta sobre formatos, también se puede hacer y también puedes consultarlo en el manual de citación de Prepa en Línea CEP que les proporciona su asesora y me parece que su tutora les proporcionan también esos manuales y si no lo tienen en algún punto, avísenme y yo se los comparto con gusto o se los envío sin ningún problema. Bueno, estaba viendo que de todas estas actividades tienen que, los principales objetivos o lo que se espera que ustedes hagan en esta unidad y en esta unidad en general y en en el módulo en general y en la unidad en particular es que lean textos literarios de forma analítica, que puedan lograr un análisis de los textos o una comprensión primero y después un análisis, que puedan reconocer características específicas y sobre todo que puedan reconocer las diferencias entre uno y otro, entre verso y prosa, que son las formas de presentación, y entre los géneros literarios, que son narrativa, lírica y drama, perdón. Son los 3 géneros literarios principales, pues que puedan reconocer las características que los distinguen, porque esa va a ser la base de esta semana y es una de las cuestiones más básicas. ¿Cuál es la diferencia entre un cuento y un poema? A veces son muy obvias, pero a veces no son tan obvias. Entonces, eso, digamos, aprecia que ustedes me puedan decir cómo hacerlo y que ustedes puedan distinguir y participar, por ejemplo, en las semanas próximas en los foros, ya sabiendo esta información. Repito, para culminar con este aprendizaje que se espera de ustedes al final del módulo y de la semana también, deben reconocer, distinguir entre géneros, lírico, épico y dramático, y formas de presentación, prosa y verso. Ayer lo expliqué también de manera amplia, entonces si tienen alguna duda aún así después de ver el video o los videos pueden preguntar sin ningún inconveniente, así que pues dejo ahí hecha la invitación porque eso es lo que se espera que ustedes logren con este material y con los materiales de la siguiente semana solamente son para reforzar estas ideas. También otra de las cosas que se les pide, que es bien importante, que es algo que tal vez pueda tratar el día de hoy, que es, tienen que determinar cuál es la intención comunicativa de cada uno de los textos, es decir, para qué fue escrito el poema de Sor Juana, para qué fue escrito el texto de Darío, y para qué fue escrito La verdad sospechosa, que es algo que les puede estar causando algunos problemas. El rey burgués, perdón, es el texto de Darío que se me había olvidado el nombre. Tienen que inferir, tienen que determinar cuál es la intención comunicativa, o sea, para qué se escribió. Si se escribió para reflexionar, para divertir, para ser representado, para reflejar desamor, para que alguien más lo leyera, etcétera, etcétera, etcétera. También tienen que decir cuál es la intención y hablar un poco del contexto de la obra, el contexto del autor y también un poquito del contexto de lectura, aunque ese creo que no lo tocamos en la primera semana. Lo último que se les pide en esta unidad y también en esta semana es que valores la calidad de un texto. Ayer hablaba justo con Diana, pues que no estaba entendiendo algunas cosas de La verdad sospechosa y que pues eso le va a impedir, le estaría impidiendo en algún momento realizar la tarea como ella querría realizarla. Entonces, bueno, yo le di algunas sugerencias, y para eso, pues también es importante que le prometí hacer un resumen, que creo que estaba por ahí corríjanme porque yo no he revisado la plataforma en el día. Entonces, si no, ahorita reviso y si yo creo que sí lo puse, pero si no lo puse, ahorita lo pongo, sin ningún problema, y si es así, una disculpa. Y eso es básicamente los aprendizajes que se esperan de todo el módulo, textos y visiones del mundo, y específicamente de la unidad 1 que se llama Arte y Expresión Comunicativa. Entonces, ya habiendo explicado cuál es lo que se espera de ustedes, me atrevo a darles algunas sugerencias. Las sugerencias están en función de mi experiencia en otros grupos, en otras generaciones y también de mi experiencia como profesor de literatura para saber cuál es el mejor método. Son sugerencias generales, desafortunadamente no puedo entrar tanto en detalle y no puedo dar una clase como tal aquí, aunque si lo ameritara y si ustedes lo solicitan, no tengo ningún problema con hacer eso. Yo sugiero que sigan una metodología de análisis, aunque sea muy esquemática, que sea como una tabla, que sea como una receta, pues ni modo, tenemos que adaptarnos un poquito a eso. Sobre todo porque voy a poner nuevamente el video que se llama Análisis de un texto. Ese video pues contiene los elementos básicos que ustedes pueden revisar en un texto. No, eso es importante. La sugerencia es que no es necesario que se lleven a cabo todos, solo los que ustedes consideren y los que obviamente son más importantes, autor, contexto,
personajes, escenarios, si está en pasado, presente, futuro. Eso es muy importante. Hay otras cosas que no son tan importantes por ahora, que pues, a lo mejor se las pueden saltar y lograr un análisis sistemático. La primera sugerencia entonces es sugerir una metodología que van a seguir en este video y el cual, repito, los apuntes o las notas en su cuaderno de este video, y si me las mandan a mi correo, exclusivamente a mi correo, antes de mañana a las 7:30 de la tarde, les van a ser acreedor a puntos extra en las actividades. Ese es el primer punto extra que doy el día de hoy. Entonces, pues eso es básicamente la sugerencia. La segunda es pues que tomen ejemplos de la vida cotidiana y que se imaginen cosas de la vida cotidiana para tratar de adaptar los textos. Algunos les parecerán muy, por ejemplo, el del príncipe feliz, pues es una historia, pero en realidad podría parecer como una historia para niños, por ejemplo. Entonces tómenlo también de ese lado. Otra sugerencia es que vean que aunque para ustedes pueda parecer el texto un poco aburrido, un poco tedioso o no me llamó la atención, tengan en cuenta que eso tiene un impacto social, es decir, que la persona, si el texto pasó después de muchos años y siglos, siguió vigente, la razón es que tuvo un impacto social en su momento y que tiene un impacto social ahora. Entonces no olviden eso, porque esa es la razón por las cuales se les ponen esos textos. A lo mejor ustedes piensan que es aburrido o que es incomprensible, como el caso de La verdad sospechosa, y eso yo no puedo negarlo. Lo que sí puedo decirles es que cualquier texto, por más aburrido que nos parezca y más tedioso que nos parezca su lectura, tiene un trasfondo social y es importante, por algo fue importante en su tiempo y por algo sigue siendo importante ahora. Entonces denle una oportunidad de poder comprenderlo y a lo mejor se llevan una sorpresa y les puede gustar el texto en algún momento, ¿no? Háganse preguntas guía, si es que hacen notas, háganse preguntas guía sobre los textos. Hay unas preguntas bien importantes que son para encontrar la idea principal. La voy a anotar aquí. Si ustedes algún día no saben cómo determinar la idea principal, pueden repetir esta pregunta. La puse y la voy a repetir ahorita. ¿De qué o quién habla el texto? Si el texto habla sobre un príncipe en un reino, entonces esa es la idea principal. Si el texto habla sobre el desamor y la forma en que una persona, una mujer, dice las cosas que su pareja o su amante no hizo por ella, esa es la idea principal, ¿no? Entonces, no olviden eso. Repito la pregunta, ¿de qué o quién trata el texto? Esa es la pregunta muy básica para que ustedes puedan, digamos, apreciar la literatura y poder comprender un poco mejor los textos. Antes de continuar, Diana, ¿ya te acordaste o continúo sin ningún problema? Sí, continúe, por favor. Listo. Vamos entonces a el análisis de un texto. Voy a colocarlo acá y luego vamos a discutirlo brevemente. Del texto al contexto. Para aprovechar, comprender e interpretar un texto, es necesario que visualices claramente la información que los textos proporcionan con base en la realidad social que les rodea. De acuerdo con diversos especialistas en los campos de la sociolingüística, la etnografía del habla y la psicología social, la circunstancia social que rodea y se expresa en los textos es conocida con el nombre de contexto. Lo importante en los contextos es entender que los diferentes escritos, documentos o libros a los que nos enfrentamos tienen referencias de la realidad de la que formamos parte. Para interpretar un texto amplia, analítica y comprensivamente, se requiere ser consciente de las repercusiones del contenido de los documentos que consultamos. Para darnos cuenta de la dimensión social que rodea y determina los textos, es importante, al momento de leer, tomar en cuenta la consulta, el análisis de los libros o documentos que trabaja las siguientes categorías de análisis. Campo o escena. Visualiza el momento, el lugar, los personajes de ese tiempo histórico y el público destinatario de ese momento y lugar. Funciones intrapersonales. Es la identidad personal,
las opiniones personales, los propósitos, las metas y finalidades. Situaciones concretas de habla. Roles comunicativos. Autor, lector. Emisor, receptor. Roles institucionales. Voceros. Redactores, lectores de noticias. Jefes, empleados. Maestros, alumnos. Funciones emotivas. Es la expresión de sentimientos y de afectos. Funciones interpersonales. Son el tipo de relaciones entre los participantes orientada hacia una tarea o no. Funciones de grupo. Están determinadas por la pertenencia a un grupo social o profesional. Funciones intergrupales. Son relativas al tipo de relaciones determinadas por el estatus o posición social o económica de los mismos grupos. Por ejemplo, poder, dominio, solidaridad. Funciones culturales. Es la base general común, con consensos y hábitos por mencionar algunos. Conocimiento. Son los sistemas de creencias, de valores, de valoraciones e ideologías, las implicaciones y presuposiciones de unos hacia los otros y viceversa, todo lo cual afecta a las estrategias discursivas. Muy bien. Ahora vamos a regresar al menú principal y voy a explicar algunas cosas de este video que les pueden parecer importantes y que les pueden dar algunos tips para analizar sus textos literarios, sobre todo en función de la unidad 1. Me pareció una buena idea vincularlo con la unidad 1, es la que principalmente habla sobre este tema. La actividad integradora 1, tienes que leer 3 textos. Uno es un poema de Sor Juana, que se llama Al que ingrato me deja busco amante. Sor Juana, como vemos, vamos tomando un poquito de nota si quieren, vamos anotando esto. Sor Juana era una monja en el siglo XVI-XVII mexicano, que el problema es que está el primer problema cultural de creencias, como habla en el video, es que es una monja que está hablando de amor. Entonces eso podría no caerle bien a algunas personas religiosas. Sabemos que en la religión, y sobre todo hace bastante tiempo, pues no era tan abierto a ese tipo de expresiones, especialmente por una persona que está consagrada a Jesucristo o que está consagrada a la religión y que no puede casarse, no puede tener relaciones sentimentales de ninguna forma, y su único vínculo, digamos, sentimental es con Jesucristo, Dios o la Iglesia Católica en este caso. El segundo ejemplo es la lectura de El Rey Burgués de Rubén Darío, que es la historia, es un cuento básicamente que nos suena a fábula de niños o que nos suena a un cuento de hadas, donde al final puede haber o no una enseñanza, si ustedes lo van a determinar. No es un cuento para niños, es un cuento para adultos, pero que tiene características como de en la lejanía, hace mucho tiempo, en un reino que no se ubica exactamente el país, etcétera, ¿no? Entonces ahí, digamos, le estoy dando tips del segundo caso, que son conocimientos, cuestiones culturales, funciones culturales, y funciones de conocimiento que son religiosas y de hábitos culturales. Y el tercero, que es La verdad sospechosa, es una obra de teatro de Juan Ruiz de Alarcón, una persona que nació en la Nueva España, en México, que escribe obras de teatro para público español y que escribe una obra que se llama La verdad sospechosa, que es sobre una persona que dice muchas mentiras, básicamente. Un protagonista que dice muchas mentiras y cómo va desarrollándose su historia en la corte. Sí habla como de cortes, sí habla de reyes, príncipes, cortesanos, como se le dice. Y recuerden también, por favor, como dice aquí también, usar las técnicas de lectura rápida, eso es un poquito complicado, pero déjenme compartirles la actividad para que ustedes la puedan ver completa. Voy a dejar de presentar y voy a presentar la pantalla. Perdón. Aquí está. Esa es la actividad que quería explicarles al mismo tiempo que estaba explicando el video del análisis de un texto, ¿no? Entonces, ya que expliqué los tres a grandes rasgos, al que ingrato me deja busco amante, El Rey Burgués y La verdad sospechosa,
Aquí dice que uses las técnicas de lectura rápida. Eso es un poquito complicado si no alcanzamos a comprender los textos. Recuerden, para los que no lo hayan leído todavía a estas alturas, que tanto el texto de Sor Juana como el texto de Juan Ruiz de Alarcón, que es el primero, el poema, y el tercero, que es el drama, bueno, el texto dramático, la obra de teatro, es una comedia en realidad, tienen como característica que son en verso y hay un cruce de géneros en el caso de La Verdad Sospechosa, porque es un texto dramático, pero está rimado. Entonces eso lo hace un poquito más difícil y la comprensión es más... el nivel de dificultad es mayor. Después... dice la lectura rápida, eso no estoy seguro si se puede aplicar en todos los casos, porque a veces en el caso de La Verdad Sospechosa y en el de Sor Juana, pues no puedo aplicar lectura rápida porque tengo que hacerlo de manera detenida, ¿no? Entonces, pues también eso puede afectar un poco su lectura. Traten de primero asegurarse que están comprendiéndolo, como le recomendé a Diana ayer, busquen un resumen de ambas. El resumen les va a servir solamente para comprender de qué trata el texto, pero no les va a servir no les va a servir para llenar este texto. Ahí sí tienen que reflexionar ustedes un poquito más. Y vamos a ver cuáles son los cuadros que les piden contestar. De los 3, les piden contestar quién es el autor. Ahí está, ahí nada más tienen que pues, literalmente copiarlo para acá. Luego, ¿a qué género pertenece? Eso lo hablamos ayer. También revisen la parte que esto que se llama géneros literarios. En especial, pueden revisar, por favor, lo que dice textos literarios. Hay un apartado en el menú principal de la unidad 1, de la semana 1, que dice textos literarios. Ahí están las divisiones que les van a permitir saber cuál es uno. Y si no, pues también pongan un poquito de atención a mis palabras, regrésenle y adelántenle al video, porque ahí les digo a qué pertenece cada uno. Entonces, pues si pusieron atención, esto probablemente sea más fácil de llenar. Si lo llenan mal, pues sería muy triste porque literal le estoy dando las respuestas de algunas de los cuadros que están aquí. Contexto sociohistórico y cultural de la obra. Ahí les di una opción ayer con Diana, que ustedes buscaran en qué momento, digamos, cómo está ambientada la obra. Por ejemplo, el rey burgués, está ambientada en un reino, no sabemos cuál específicamente, no nos dice el año, el siglo, la ciudad, el país, no nos dice nada de eso. Entonces, si no encontramos el contexto de la obra, entonces puedo buscar el contexto del autor en el sociocultural, es decir, qué estaba pasando, por qué creen que escribió esa obra. La Verdad Sospechosa es, por ejemplo, voy a poner el ejemplo de esta, es producto de la forma en que se hacían las comedias en ese entonces. Todas las comedias eran muy parecidas a esta. Digamos, la habilidad que tenía cada dramaturgo estaba en función de la rima y de lo que lograra transmitir y de la risa que causara. Probablemente a ustedes no les cause risa porque algunos de los fragmentos no los entienden, pero bueno, si ustedes pudieran buscar un resumen, yo también se los puedo proporcionar, pues obviamente podrían comprenderlo mejor, comprender este género literario al cual pertenece. Luego, el contexto del autor, ahí pueden buscar cosas del autor. ¿Quién era? Claro que sí, Diana. Ahorita de lo que acaba de mencionar del contexto sociohistórico y cultural, como lo mencionaba del ejemplo, bueno, yo en mi caso no sé por qué, pero no encontré, la verdad, muchas opciones que me ayudaran a resolver esta pregunta. Pero ahorita acaba de decir algo importante, que buscáramos al autor. Entonces, podría ser que buscando al autor y, bueno, digamos, basándonos en su, digamos, fecha de nacimiento y a lo mejor fecha de la publicación, nos podemos basar más o menos en lo que ocurría socialmente en esa época. Sí, por supuesto. ¿Qué podría ser la respuesta a esta pregunta que está mencionando? Claro que sí, por supuesto. Mira, te doy un tip, digámoslo así, Diana. Es una respuesta, yo sé que tú la vas a captar, ojalá todos los demás también la capten, no puedo decir como tal la respuesta. El rey burgués de Rubén Darío y la obra también pertenecen a una corriente literaria que se llama el modernismo. El modernismo se dio hacia finales del siglo XIX y principios del siglo XX. Es un movimiento tradicionalmente latinoamericano o hispanoamericano. Surgió Rubén Darío es nicaragüense, entonces surgió en Nicaragua y México, en esta parte de, digamos, de Latinoamérica.
Y el modernismo tiene como característica que utiliza lenguaje elegante y paisajes exóticos. Entonces, esas son dos características que tiene. Ahí el contexto sociohistórico y cultural de la obra es que está inserta en el modernismo. Es un ejemplo del modernismo. Entonces, ahí como tip, Diana, tú como sugerencia, podrías buscar qué es el modernismo, cuáles son las características del modernismo y si quieres llevarlo más allá, cuáles son las características del modernismo de Rubén Darío. Y ya te va a dar muchísimas respuestas al respecto. ¿Sí? Ok, gracias. De nada. Luego seguimos. La intención del autor, esa ustedes me la van a determinar. Ahí no les puedo dar, les he dado casi 4 respuestas. La intención del autor les toca a ustedes. ¿Qué quería el autor reflejar? También ya me un poco de eso, así es que, bueno, pongan la atención al video. ¿Qué quería el autor que nosotros, que sus lectores de aquellos años y nosotros comprendiéramos? Son dos cosas diferentes. A lo mejor en el siglo XIX, XVII, XVI, XVII, XIX, que son los textos que están en la unidad integradora número 1, la actividad, perdón, los lectores pensaban una cosa, pero pues ya nosotros leyéndolo, o Diana leyéndolo y yo, Luis, leyéndolo en 21 de abril del 2022, ya podemos tener una idea distinta, la intención distinta. Entonces ahí son suposiciones, pero obviamente basadas en el texto. Yo pienso que Sor Juana escribió ese poema para darnos a entender su desamor sobre una persona y listo, ya con eso es suficiente. Antes de que se me olvide, tanto en la pregunta 3 como en la pregunta 4 están obligados a perdón, están obligados a colocar la bibliografía, las citas y las fuentes donde obtienen la información. Puede ser de Prepasep o puede ser de alguna obra de las cuales también hablé el día de ayer. Entonces, por favor, no olviden este aspecto, es muy importante para evitar el plagio y para evitar que se descuenten puntos, porque sí, el contexto, sobre todo la pregunta 3 y 4, las 2 también, 2, 3 y 4, pues sí tienen que recurrir a otras fuentes para contestarlas. Entonces, pues sería muy raro que contestaran sin darle crédito a las fuentes o sin buscar otras fuentes. El argumento es un resumen muy pequeño de qué trató la obra. El tema es importante aquí, y esto quiero aclararlo, porque están confundiendo entre argumento y tema. Es una de las cosas que me preguntaron con su tutora y su asesora. El argumento es de qué trató la obra. ¿Sí? ¿Cuál es? No sé, la obra trata sobre una persona que se llama Don García, que es el de la verdad sospechosa, que dice todo el tiempo mentiras y cómo sus familiares se relacionan con él. Punto. Nada más, porque creo que nada más les ponen a leer el segundo acto, me parece. Entonces, ese es el argumento. El tema es muy corto. Es decir, el tema puede ser celos, odio, amor, desamor, no sé, dinero. Son temas muy cortitos. El tema es muy corto. Puede ser, en el caso de la verdad sospechosa, las mentiras o la relación entre la verdad y la mentira, la conveniencia de decir, nada más. Tiene que ser no más de 3 o 4 palabras en el caso del tema. No excedan esas palabras porque entonces ya se estarán confundiendo y eso no es el tema. Entonces, ojo, por favor, con ese tipo de cuestiones. Y viene aquí también una parte que es la acción, que son los hechos que se suceden en la obra. La acción está dividida en 3, exposición, nudo y desenlace. Vamos a poner el ejemplo con el texto de Sor Juana. La exposición es una persona, presumiblemente, bueno, una mujer, poeta, que se llama Sor Juana, que plantea que hay alguien que lo busca a pesar de que ha sido ingrato con ella. Está la exposición. El nudo, que es la parte más importante, pues ellas lo ven como, déjenme abrirlo, pues está abriendo. El nudo es que hay una serie de reflexiones sobre el amor que lleva a cabo Sor Juana. Entonces ese sería el nudo. Y el desenlace sería la última parte. Es un soneto, que estamos hablando de 4 estrofas en el soneto de Sor Juana. Sigue reflexionando y se queda en una conclusión.
¿Cuál es la conclusión del texto? Es lo que ustedes me tienen que dar. Esa es la acción de la obra. Entonces, y el tiempo de la obra es la duración de los hechos, se divide en dos, acuérdense, hay un tiempo cronológico que es a las 5 de la tarde, 10 de la noche, etcétera. Eso creo que no se ve en ninguno de los tres. Y hay un tiempo subjetivo que es en la mente del personaje, es decir, es un tiempo que no sabemos cuál es. En el caso de Sor Juana, por ejemplo, es un tiempo remoto en un pasado muy remoto en el caso de Darío, y en el caso de La verdad sospechosa es un tiempo en el siglo XVI y XVII. ¿Esto cómo lo sé? Porque voy a investigar sobre Juan Ruiz de Alarcón. Ya voy a saber cuándo escribe y eres contemporáneo, y esa obra está escrita en el XVI y XVII, entonces eso es el tiempo de la obra. Aquí viene cuál es el espacio, es decir, cuál es el espacio, se refiere a los lugares donde están. Lugares donde están, en el caso de Sor Juana es difícil determinarlo, pero podríamos determinarlo como la Nueva España. En el caso de Darío, el lugar es un reino idílico, un reino que no sabemos cuál es, pero que está ahí. Y en el caso del espacio en La verdad sospechosa, es la corte en Madrid. Esos son los espacios, básicamente. Los personajes, bueno, ahí ya les toca a ustedes. El primero no tiene como un personaje como tal, el texto de Sor Juana. El cuento de Darío sí tiene varios personajes, y la obra de Juan Ruiz también tiene varios personajes. Entonces, bueno, allá los pueden resolver ustedes mejor. Ya no les voy a decir esa parte. Y vamos a hacer con la parte número 3. Con base en la tabla, especifica cómo se relaciona el contexto de cada autor y su obra con el mensaje que transmiten. Aquí voy a explicarlo de manera muy fácil. Primero, si ustedes contestan con información que no es suya en esta parte, tienen que hacer la cita y tienen que hacer las fuentes hacia el final, justo donde se está viendo ahorita el texto, ¿no? Perdón, la pantalla. Entonces, no olviden eso, por favor, porque esa parte es indispensable para comprender todo esto. Luego, ¿cuál es la relación entre el contexto del autor y su obra? Es decir, ¿qué tiene que ver que Sor Juana sea una monja en el siglo XVI y XVII en México para que escriba ella eso? Pues que está encerrada, que no se puede enamorar, que ese tipo de textos lo estaban escribiendo todos en la época, por ejemplo. Es un texto de Sor Juana. ¿Sí? En el caso de Rubén Darío, le acabo de explicar a Diana a qué corriente literaria pertenece y cuáles son sus características. Esa explicación que le hice es la perfecta para que ustedes me lo hagan, para que ustedes me lo trasladen. Ojo aquí, dice 10 a 12 líneas, por favor, no olviden eso, porque si tiene menos hay una penalización. Pueden poner citas, pueden poner paráfrasis, pueden poner un resumen muy pequeño de un par de renglones, pero no excedan, porque ayer justo hablamos de los niveles de plagio, así es que revisen el video de ayer también, les puede ser muy útil. Luego aquí viene, redacta un comentario breve, no más de 15 líneas, ojo, en el que contrastes las 3 formas de transmitir un mensaje de cada autor en su obra, considerando elementos que identificaste en el cuadro comparativo. ¿A qué me refiero? ¿Cuáles son las diferencias de transmitir un mensaje? Contrastes, uno lo hace rimado, otro lo hace con personajes, otro lo hace con un príncipe y un rey, uno lo hace en un narrador de tercera persona, otro lo hace con muchos personajes, otro ni tiene personajes, etcétera, ¿no? Ustedes me van a decir cuáles son las diferencias. Tienen que utilizar los 3 textos, tienen que comentar los 3 textos para que yo sepa que los leyeron. Entonces aquí es una explicación un poquito más extensa. Y la última parte de esta actividad 1 es, en 1 o 2 párrafos, contrasta la forma de ver la vida de los textos con la tuya. Toma en cuenta la época en que vives. Es decir, yo no haría lo que hace Sor Juana porque me parece que es muy exagerada, o bien, en el otro lado, me parece muy interesante lo que hace Sor Juana porque expresa sus sentimientos, y eso es muy importante, no importa en qué edad, en qué época, ¿no? No importa si es en el siglo XVI, XVII, o no importa si es en el siglo XXI, en 2022. Entonces, espero haberme explicado sobre esto, y pues tiene que ver bastante con las impresiones que ustedes dejen, y sobre todo con los 2 materiales que les pedí que resumieran. Estoy viendo aquí mi cuaderno, que son el video que les acabo de poner de análisis de un texto, y este que les voy a compartir a continuación, que se llama Fondo y Forma. Es uno de de las actividades más, digamos, más importantes. Voy a compartirla ahora, no lo voy a revisar porque ayer lo revisamos. Nada más una preguntita. Claro que sí. En la última parte,
de la actividad 1, Ajá. Donde dice en 1 o 2 párrafos de 10 a 12 líneas contrasta la forma de ver la vida de los textos literarios con la tuya. Yo aquí en esta parte, no sé si esté bien, hice más o menos algo así como que una comparación Sí. de lo que habla en el texto y de la semejanza que tiene ahorita con la realidad en la sociedad, ¿no? O sea, por ejemplo, con lo del rey burgués, Sí. ¿no? Es como que una pequeña explicación de lo que pasa en el texto y Uh-huh. una pequeña comparación de lo que pasa ahorita en la sociedad, de que sí hay semejanzas en cuestión de que las personas que tienen, digamos que más poder, abusan de él, y entonces es, a mi parecer, un poco parecido, no sé si me explico. Sí, Bueno, claro que sí. esté bien. Sí, de hecho está muy bien. Te estás haciendo una comparación entre lo que leíste, por ejemplo, en El Rey Burgués y tu situación, digamos, la situación en la que vives, la época en la que vives ahorita. Exactamente. Independientemente de la zona del país donde te encuentres, tú estás viendo eso en tu realidad y es lo mismo que se está reflejando en el texto. Justo la idea que acabas de detectar muy bien, Diana, y te felicito por ello, es que en un texto tú puedas reconocer problemas que tú ves en tu época. Aunque el texto se haya escrito hace 100 años, puedes ver que hay textos de hace 100 años que repiten problemas que están sucediendo ahora. Esa es justamente la idea de la actividad integradora 1. Ok, y sí, o sea, por ejemplo, ahorita, digamos, en la actualidad, y ya, bueno, desde hace mucho, en México no hay reyes ni nada de eso, pero se sigue viendo la desigualdad de los que más tienen en contra de los, pues sí, ¿no? De los pobres, de los que menos tienen, abusan Claro. de su poder. Entonces, esa es como que la semejanza que yo vi ahí en cuanto a ese. Y en Sí, cuanto al otro, el de, por ejemplo, de Sor Juana Inés, como antes las mujeres pues no tenían opinión, ¿no? Y eran severamente criticadas por, como usted lo acaba de decir hace un momento, ¿no? Por hablar de este tipo de temas, si en el caso de Sor Juana es un poco más grave, entre comillas, porque era monja. porque era monja, pero Entonces, si hubiera sido una mujer normal, probablemente ni siquiera hubiera tenido la oportunidad de escribir. Sor Juana tuvo la oportunidad de escribir porque justo era monja y estaba recluida. Entonces, nadie le revisó sus textos, digámoslo así. Y esa es la razón por la cual pudo escribir de manera más o menos libre hasta que empezó a publicar. Cuando empecé a publicar fue cuando le dijeron que ya no tenía que hacer lo que hacía, que era escribir. Entonces, ahí hubo una represión femenina, que has visto bien, que es una represión femenina que desafortunadamente se sigue repitiendo en estos días. se sigue repitiendo, pero se está luchando contra eso, ¿no? Sí, claro, sí, la idea, pero desafortunadamente no deja de suceder. O sea, no se ha erradicado en nuestros días. Exactamente. Ok. Entonces, esa es una gran idea en la que tú puedes expresar justo estas ideas. En la pregunta 5 de la actividad integradora 1. Entonces, creo que en general tú ya la tienes, solo te falta ajustar algunas cosas, pero me parece a mí que ya está casi completa, al menos la actividad integradora 1. Y eso seguramente, o yo creo que también te va a servir esto que está en la pantalla, que es lo de fondo y forma, que son, para hacerlo muy rápido, los elementos del fondo son el argumento, el tema, la acción, ya los expliqué, el tiempo, espacio y personajes ya están ahí, los expliqué yo, están en este texto que estoy compartiendo, que es muy breve y explica muy rápido, y el fondo es aquello que no se ve, sino que yo tengo que determinar. Es decir, ¿qué sucede en la obra? Pues no lo voy a encontrar como tal. Yo tengo que unir las piezas de la obra y explicarlas con mis propias palabras. Eso es el argumento, eso es el fondo, algo que no está. Ayer les ponía un ejemplo con una botella de Coca-Cola, ¿no? El fondo no se ve, tengo que llegar al fondo. ¿Cómo voy a llegar al fondo? Pues tomándome la Coca-Cola. Tomar la Coca-Cola es leer el texto. Llegar al fondo es determinar qué es lo que quiere decir detrás. Lo que no está literal ahí es del fondo. La forma es lo que veo, en qué está, y la forma se divide en dos, prosa y verso. Prosa es cuando está a renglón seguido, estaríamos hablando de los cuentos y las novelas, las fábulas, los mitos, las leyendas, y verso son los
poemas como el de Sor Juana, o bien algunos poemas en forma de obra de teatro, como en el caso de Juan Ruiz Alarcón. Pues ahí no hay problema, pero eso sí lo tienen que ubicar perfectamente, la diferencia entre géneros, dramático, lírico y narrativo, y la diferencia entre fondo y forma. Fondo es esto que está en la pantalla y forma es verso y prosa y verso. Así que son 5 conceptos ahí: lírico, lírico, narrativo, dramático, verso y prosa. Son 5 conceptos que espero que no se les olviden porque son bien importantes a la hora de esta actividad y de las que siguen. Entonces, por favor, no lo dejen, digámoslo así, pasar. Les recuerdo también que pueden seguir escribiendo en el foro Aprendiendo. Todos los días lanzo una pregunta y esta vez les ayuda con su participación. Les pregunté cuáles son los libros que han leído y que les han marcado como personas y a qué género pertenecen esos libros. Entonces, la hice ayer y la dejé hoy porque contestaron poquitos. Entonces, pues si hoy todavía pueden contestar. También les recuerdo que ustedes pueden seguir participando en el foro Aprendiendo el fin de semana. Eso es importante. Aunque yo lo leo el fin de semana, yo no me meto con la frecuencia con la que lo hago de lunes a viernes. De todos modos, reviso, uno de los 2 días reviso el foro Aprendiendo y si es necesario contesto, pero en general no suelo hacerlo. Y también pueden seguir participando hasta el día domingo de esta semana. También les recuerdo que si ustedes tienen algo urgente el fin de semana, pueden escribir. No les aseguro que lo conteste con la misma rapidez con la que contesto entre semana, pero les aseguro que será contestado, ¿sí? A menos que yo considere que ya se contestó tanto en el video como en los materiales que les pongo, pues de esa forma ya no les contestaré, pero de otra forma creo que obtendrán una respuesta de mi parte, eventualmente, nada más no se desesperen porque es fin de semana, y pues eso. Ahora, ya que puse esto, aprovecho para comentarles que este texto que se llama Fondo y Forma, los apuntes en su cuaderno y la foto en mi correo electrónico será acreedor al segundo punto extra en las actividades integradoras 1 y 2. Entonces no lo dejen pasar y no desperdicien esta oportunidad de tener puntos extra que les pueden hacer falta y que pueden elevar su calificación. Desafortunadamente no les puedo decir cuántos puntos extra, porque eso depende de la cantidad de puntos que necesiten y eso depende mucho de la calidad de su trabajo, ¿no? Entonces, hay personas que necesitan poquitos puntos extras y también depende, por supuesto, de la calidad de los apuntes que me estén entregando. Y solo es copiar y pegar, o sea, copiar en su cuaderno lo que está ahí, pues no tiene mucho sentido, ¿no? Debe haber una reflexión de por medio, ¿no? Entonces, para finalizar, vamos a revisar la actividad integradora número 2. La voy a compartir ahora. Aquí está. Lee el cuento La canción de oro. Aquí ya nos ubica inmediatamente, ojo, nos ubica inmediatamente en la palabra cuento, es decir, que está en prosa, que pertenece al género narrativo. Entonces ya ahí ya sé ubicarme yo. De Rubén Darío, que se encuentra en la página 23 y responde las preguntas. ¿Qué aprendiste del texto? Aquí son meramente subjetivas, Diana. Si tú puedes poner fuentes, excelente. Si no puedes poner fuentes, en algunos casos, ahorita voy a decir cuáles sí ameritan fuentes, hay algunos que no. Por ejemplo, ¿qué aprendí del texto? Si tomas información de otro lado, la tienes que poner citada, como ya hablamos ayer. Si no, si es una opinión tuya, ¿qué aprendiste del texto? Pues que las personas pueden aprenderse sus errores y que uno siempre está expuesto a las opiniones de los demás, por decir algo. Listo, eso es lo que aprendiste, no tienes que poner nada. Pregunta B. ¿Identificas alguna problemática de la vida real, ya sea social o individual, en el texto? Es justamente lo que estabas hablando hace un momento con Sor Juana y con Darío, y con el rey burgués, perdón, Diana. Entonces, exactamente eso que me dijiste encaja también aquí, la problemática. Me la tienes que decir y tienes que decir por qué. Eso que acabas de decir, si vas a escuchar el video y lo puedes escribir, ahí está tu respuesta también, ¿no? Inciso C. ¿Qué opinas sobre el lenguaje que utiliza el autor? Ya hablamos sobre el lenguaje. También se vale, Diana, decir que en La verdad sospechosa no le entendía en algunas partes o que me parecía muy difícil la rima en el texto de Sor Juana
o que parecía muy cursi el lenguaje, o que pecaba de palabras elegantes en el cuento del rey burgués, también eso se vale. No todo tiene que ser bueno. También la crítica también tiene el otro lado, que es ¿qué te pareció el texto a ti? Eso también ya es una crítica analítica con argumentos, porque ya tienes cierta información, cierto bagaje cultural sobre literatura que te permite opinar de esa forma. Entonces ya no es una opinión libre, es una opinión argumentada con lo que ya leíste. Esa es la diferencia. ¿Consideras que el lenguaje que usa el texto literario facilita o complica su comprensión? Porque, bueno, ahí yo ya sé la respuesta en tu caso, Diana, y en el caso de los demás con la verdad sospechosa, así que, bueno, ya me justificarán eso, pero es evidente que en el caso de la verdad sospechosa, pues complica la comprensión, ya me tienen que explicar por qué, esa es la parte que les pediría a cada uno. ¿Consideras que el lenguaje literario es una forma de expresión artística? ¿Por qué? Ahí completamente libre, me tiene que decir. Si utilizan, aquí sí en el inciso E, si utilizan alguna fuente sobre forma de expresión artística, incluso de los materiales que les proporciona Prepa en línea CEP, me la pueden poner, por favor. Es importante que lo hagan porque, pues para evitar plagios, como ya les dije hace unos momentos. Así que, por favor, háganlo. Y Pero, luego, dime. pero se pone la fuente, como lo acaba de decir, ya sea del recurso, se pone ahí donde va la respuesta o se pone hasta el final donde van las fuentes de consulta. Si citas o si estás utilizando alguna paráfrasis, pones nada más los paréntesis como ejercitamos ayer, Diana. Y hasta el final del documento, sí ya pones las fuentes. Ah, ok. Gracias. La segunda es El perro y el cocodrilo de Samaniego, que es un escritor de fábulas muy famoso, del siglo XVIII, XIX me parece. Y El perro y el cocodrilo es una es una fábula, pero muy cortita. Entonces también está en prosa, también es del género fábula, o sea que es del género narrativo, ahí están ubicándose de nuevo, y luego vas a tener que revisar lo que usted pide. Literal, El perro y el cocodrilo lo leen en 10 minutos, es muy corto, menos de 10 minutos, es un párrafo. En el cuadro de abajo redacta con tus propias palabras, ojo con la extensión, porque eso es importante para no quitarles puntos. La trama del texto, como si se la contaras a algún amigo o familiar. Ojo, por favor, con lo que es la trama. Eso es importantísimo para no confundirlos. Y déjenme ver nada más acá, por favor, porque aquí tiene una definición que yo había buscado sobre lo que es trama. Aquí está. Y la voy a poner ahorita. La trama son, a ver, ojo, aquí está. La trama son las relaciones entre los personajes. La trama no es qué pasó, eso sería el argumento. La trama es la relación entre los personajes, solo entre los personajes. El personaje de cómo se relacionan, en este caso, el perro y el cocodrilo, ¿sí? Como es muy corta la fábula, yo creo que van a usar 5 renglones o tal vez menos. Entonces, cuiden eso, por favor, porque son renglones completos y si lo ponen en letra 14 o 16, pues ya se convierte en 2 renglones. Entonces, por favor, eviten esas prácticas. Tiene que ser en la misma letra. Es tamaño 12 u 11. Times New Roman o Arial. Cualquiera de las dos es aceptada, pero vigilen, por favor, la cantidad de líneas que colocan, porque a veces ponen letra 16 en 2 renglones y ya resolvieron todo y no es el caso. Entonces, por favor, atiendan las instrucciones que se les piden. El inciso B de la pregunta 2 es redacta el texto retomando elementos de la narrativa y usando algunas expresiones del lenguaje literario, por ejemplo, el lenguaje connotativo. Tienen que cambiar lo que hiciste en la primera, la trama, tienes que redactarlo con lenguaje literario. Ojo aquí, con lenguaje connotativo y denotativo. Allá vimos el ejemplo con corazón del lenguaje connotativo y denotativo. Denotativo es el significado de diccionario y connotativo es el significado extra. O sea, corazón como símbolo de amor, no corazón como órgano del cuerpo humano. Bueno, de los seres vivos, en realidad, de algunos seres vivos. Y la última parte es, en los textos que redactaste, ¿cuál es el fondo y cuál es la forma? Justifica tu respuesta. Ya hablamos suficiente de fondo y forma. En los que redactaste, nada más tienes que explicarlo para que yo me dé cuenta que entiendes la diferencia entre fondo y forma. Entonces, como ya leíste el de fondo y forma, ya tomaste sus apuntes en tu cuaderno,
ya le tomaste foto y ya me lo enviaste, creo que la pregunta 3 será muy fácil para ti. Y la 4, ¿qué tipo de lenguaje te gustó más utilizar? Esto es puramente justificado, el cotidiano o el literario y por qué. Ya me tienes que decir cuál. Y al final, después de esto, Diana, aquí sí vas a colocar fuentes o bibliografía, fuentes citadas, fuentes documentales, etcétera, como ustedes lo pongan, no importa, con tal de que me expliquen ahí que pusieron sus fuentes. Entonces, probablemente el único que lleve una cita o una fuente bibliográfica sería el inciso E. El de lenguaje literario es una forma de expresión artística y por qué, probablemente sea el único, ¿no? Entonces, si van a usar otros, también se vale. Aquí me ponen 2, 3, 1, no importa, el punto es que pongan la cita dentro de los paréntesis como lo practicamos ayer y al final, en este caso, en esta parte que se está viendo en la pantalla, las fuentes bibliográficas. Listo, con eso termino las 2 actividades integradoras, la explicación de las actividades integradoras, no sin antes recordarles, para finalizar mi intervención, que pueden seguir participando en el foro aprendiendo, que se metan a la plataforma, eso es indispensable para poder comprender los materiales, que lean los materiales, especialmente, no solo por los puntos, sino porque son los materiales más importantes de la unidad, de esta semana, el video sobre textos literarios, análisis y el documento en PDF sobre fondo y forma. Son los más importantes, no los únicos, ojo, no estoy diciendo que solo lean esos, pero en especial pónganle atención a esos 2 porque les van a permitir contestar sus actividades integradoras 1 y 2. ¿Qué más? Pueden seguir participando el fin de semana en el foro aprendiendo y reitero que mi horario es entre las 3:30 y las 7:30, bueno, ahorita no, pero en general es ese horario, que estará vigente hasta el día de mañana, igual que recibiré las notas hasta mañana viernes, y el fin de semana pueden seguirme escribiendo y les contestaré con no la misma rapidez, pero les contestaré antes del domingo, que es el último día para la entrega de sus actividades integradoras. Les recuerdo, por favor, también algo que me ha estado insistiendo su tutora y su asesora, que es, por favor, si tienen alguna duda o extensión, por favor, tienen que hablarla conmigo y explicar sus razones y tienen hasta el martes para pedir una extensión y ya les diré las instrucciones específicas. Tienen que pedírmela por mensaje o por correo electrónico y esperar instrucciones inmediatas para que puedan subir sus cosas, ¿ok? Ojo, nada más última petición. Si ustedes van a pedir una extensión a partir del lunes, pídanla el lunes, por favor, lunes por la mañana o a más tardar domingo en la noche. O el lunes o el martes, que son los días finales para pedir una extensión. Cuando pidan la extensión, ya deben tener el trabajo terminado. No van a pedir extensión para hacer el trabajo. Ustedes ya deben tener el texto terminado porque generalmente se los pido de inmediato cuando yo veo el mensaje y les doy 24 horas o 48 horas, depende del día que lo pidan, para que lo suban. Entonces no desperdicien la oportunidad de ponerse al corriente con sus actividades integradoras. Si tienen alguna duda o pregunta, por favor escríbanme. Y ahora sí, Diana, si tienes alguna duda o pregunta, es buen momento. Y si no, danos por terminar esta sesión. Sí, nada más le quería pedir de favor si podía repetir los elementos de los cuales podemos hacer las notas. ¿Los 2 materiales? Los materiales para que podemos hacer para mandarle las notas. Sí, el primero se llama Recupera aprendizajes, análisis de un texto. Lo voy a compartir rápido. ¿Cuáles son? Los voy a marcar. Aquí está. El que está en verde que estoy marcando ahorita. Que dice recupera análisis, que el que puse de video, que se está reproduciendo aquí, está un video. Claro. Ese es el primero. Uh-huh. Y el segundo es uno, que se llama fondo y forma. Okay. Que está aquí. Uh-huh. Ese es el segundo. Tomas notas en tu cuaderno, le tomas fotos y listo. Me lo mandas a mi correo, por favor. ¿Nada más son estos 2? Solamente esos 2. ¿O son los mismos de la sesión pasada? Así son los mismos, porque son los de la semana, digámoslo. Entonces repito la información, pero son los mismos. Entonces son estos 2 nada más. Ajá, nada más. Gracias. Gracias a ti. Y si no tienes dudas, pues damos por terminada la sesión del día de hoy de la primera semana del módulo 4, Textos del Mundo. Muchísimas gracias. Si tienen alguna duda o pregunta,
no duden, perdón, escríbanme, por favor, y yo contestaré a la brevedad. Muchas gracias, Diana, y muchas gracias a todos los que vean el video y hagan sus comentarios. Que tengan una buena tarde y mucha suerte y éxito en su primera semana del módulo. Gracias. Gracias, buenas noches. Hasta luego.